Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Bueno, pues arrancamos un nuevo análisis a fondo. Y a ver, el tema que hay sobre la mesa hoy, la verdad es que toca una fibra muy sensible de la sociedad contemporánea. Desde luego. Es una exploración que me parece verdaderamente fascinante sobre la industria del desarrollo personal y, más específicamente, sobre la gestión del tiempo. Porque, claro, es un mundo inmenso. Sí, totalmente inmenso. Y muy complejo, ¿eh? Exacto. Es un ecosistema repleto de promesas de éxito, de rutinas que, bueno, se venden prácticamente como milagrosas y de filosofías de vida que logran arrastrar a multitudes enteras. Es una pasada la capacidad de arrastre que tienen. Y para intentar comprender cómo funciona exactamente toda esta maquinaria detrás del fenómeno, vamos a utilizar como base los elementos visuales y textuales de una obra que, ha sido un auténtico superventas mundial. Un pelotazo, vamos. Eso es. Y para ello contamos con material gráfico muy, muy detallado de la editorial Grijalbo y una declaración de intenciones clarísima que nos va a servir como brújula para el espacio de hoy. Al final, la relación con el reloj, la ambición y la búsqueda constante de un propósito son debates universales. Son debates universales y además, fíjate, es un terreno donde la psicología humana más profunda colisiona de frente con la productividad pura y dura del siglo XXI. Claro, el choque es brutal. Muy brutal. Pero bueno, antes de sumergirnos en la disección de las imágenes, los símbolos y los textos que hemos recopilado, resulta fundamental establecer el tono reflexivo y, diría yo, profundamente humano que requiere este análisis. Me parece clave, sí. Porque este espacio, junto con todo el conocimiento que se va a poner en perspectiva, llega gracias al canal Libros al Punto. Se trata de un proyecto diseñado específicamente para acercar el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Que hace muchísima falta hoy en día, la verdad. Totalmente. Es una misión que encaja a la perfección con la filosofía de este análisis: tomar una cantidad masiva de información, destilarla y comprender cuál es su impacto real y tangible en la sociedad actual. Pues venga, vamos a desgranar esto porque tiene tela. El objetivo de hoy es entender la arquitectura de esa promesa. O sea, cómo se empaqueta, cómo se adorna y cómo se transmite la idea de que el éxito y el control personal están, digamos, al alcance de la mano. Y qué envoltorio le ponen, ¿verdad? Exacto. Y para materializar este análisis, el foco está puesto en la impactante portada y en los intrincadísimos elementos gráficos que rodean al libro El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Empezando por el título, que es innegable que resuena con una fuerza particular. Tiene muchísimo gancho. La simple inclusión de la palabra club ya está jugando con la psicología humana. Genera una sensación de pertenencia, de formar parte de una élite, de exclusividad. Pero luego aparece el subtítulo, que es una auténtica declaración de intenciones. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Ahí está la clave. Hay un peso descomunal en la elección de esos dos verbos, controlar e impulsar. El mensaje subyacente sugiere que un acto físico tan mundano como configurar el despertador a una hora de madrugada otorga casi por arte de magia un dominio absoluto sobre la existencia entera. Es una promesa gigantesca. Lo fascinante de esto es el contraste, o casi te diría la disonancia cognitiva, que surge al observar la trayectoria y el pedigrí literario del autor. Claro, es que ¿de dónde viene este hombre? Exacto. La propia portada del libro se encarga de recordarlo explícitamente en la parte superior, como una especie de sello de garantía. Robin Sharma es el autor del aclamado éxito de ventas, El monje que vendió su Ferrari. Que es un clasicazo de hace años. Un clásico, sí. Pensemos en esa evolución conceptual por un instante, porque encierra un cambio de paradigma brutal. La narrativa original presentaba a un monje, que es la figura arquetípica de la renuncia espiritual, deshaciéndose de lo material. Que estaba simbolizado por ese coche de lujo, el Ferrari. Eso es, para hallar la paz interior y el desapego. Era un mensaje de soltar las riendas, de fluir. Y ahora, el mismo creador presenta un club fundamentado en una estructura súper rígida, con reglas horarias estrictas, que promete impulsar la vida. Y claro, impulsar la vida en el lenguaje de hoy en día. Exacto. Un concepto que en el lenguaje de la modernidad está inevitablemente asociado al éxito personal, al rendimiento profesional y, seamos sinceros, a la ganancia financiera. Totalmente.
Es un viraje filosófico de 180 grados. O sea, pasamos de la rendición espiritual en un retiro del Himalaya a la toma de control marcial del reloj de cabecera. Es que plantea una contradicción enorme. Es que pasar del desapego absoluto a la ultraproductividad parece un salto al vacío. Y aquí es donde surge una duda importante. ¿No corre el riesgo una obra así de parecer demasiado corporativa o fría? Podría parecerlo, desde luego, porque lo que le da un peso distinto a esta promesa es el respaldo global que ostenta el libro en su misma cubierta. Justo debajo del nombre del autor hay una cita textual, destacada bien en grande, de Paulo Coelho, Nada menos que de Paulo Coelho. que dice literalmente: «Los libros de Robin Sharma están ayudando a millones de personas en todo el mundo a mejorar sus vidas». A ver, verá una figura como Paulo Coelho en la portada de un manual sobre levantarse temprano, pues choca un poco al principio. Sí que choca, sí. Porque es un gigante de la literatura mística, alguien mundialmente conocido por historias de alquimia, de la búsqueda del destino, de viajes espirituales. Entonces, ¿qué hace el autor de El alquimista avalando un método de gestión del tiempo? ¿No diluye esto el enfoque práctico del libro? Esa es una lectura muy aguda. Pero en realidad, fíjate que esa cita no diluye el mensaje, sino que transforma por completo el marco de referencia de la obra. Es una maniobra maestra. ¿Tú crees? Convencida. Cuando Paulo Coelho valida este texto, el libro deja automáticamente de ser un simple manual técnico sobre cómo organizar una agenda diaria o cómo procesar correos electrónicos de forma más eficiente en la oficina. Claro, ya no es un libro de negocios puro y duro. Exacto. Ese aval literario eleva las páginas a la categoría de fenómeno global con profundas resonancias espirituales. Le está transmitiendo a quien sostiene el ejemplar en la librería que el acto de madrugar no es una mera táctica de rendimiento laboral. Sino que es algo más trascendental. Es una herramienta de transformación vital santificada por alguien considerado una máxima autoridad en el bienestar del alma. Es una estrategia de posicionamiento brillante por parte de la editorial Grijalbo. Logra amalgamar la practicidad despiadada del mundo del emprendimiento con la mística y la profundidad del buscador espiritual. Básicamente convierte la productividad en una religión moderna. Eso es, tal cual. Pues aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si el título y los respaldos literarios hablan de un éxito luminoso y de una espiritualidad muy elevada, los elementos visuales que hemos extraído de las fuentes apuntan hacia un camino simbólico que resulta como poco desconcertante. Muy desconcertante. Es que las imágenes tienen tela. Al examinar el material gráfico asociado a la promoción de este libro, aparece un logotipo o emblema peculiarísimo. Resulta curioso imaginar la escena. Hay un dibujo muy detallado de un reloj de bolsillo, o quizás sea un despertador clásico de doble campana. Sí, uno de esos antiguos de cuerda. Exacto. Pero en su interior, incrustada justo donde deberían estar las manecillas, hay una calavera humana con dos huesos cruzados debajo. Y ojo, no es una simple calavera pirata. No, para nada. Esta lleva puesto un sombrero de copa muy elegante. Y para rematar la composición, todo este conjunto tan macabro está situado justo al lado de un gran corazón rojo, de un tono brillante, del cual parece sobresalir la punta de una flecha. Es que visualmente es potentísimo. ¿Es una mezcla de elementos que encajaría mejor en una novela gótica del siglo XIX o en el catálogo de un estudio de tatuajes tradicionales? Queda a años luz de la típica imagen corporativa, minimalista y aséptica que suele adornar los libros de negocios. ¿Por qué introducir la muerte en un libro sobre mañanas productivas? Porque es el motivador humano más antiguo y potente que existe. Si desglosamos esta amalgama visual, lo que tenemos enfrente es una versión contemporánea del memento mori. ¿Esa antigua locución latina? Exactamente, la que utilizaban los filósofos estoicos para recordar la ineludible naturaleza de la mortalidad humana. Recuerda que vas a morir. La calavera es el símbolo universal y atemporal de la muerte. ¿Y al fusionarla con el reloj? Al fusionarla visualmente con la esfera de un reloj, el mensaje que se proyecta es claro, urgente e implacable. El tiempo se está agotando. La urgencia por ser productivo no nace de querer agradar a un jefe, sino del hecho biológico de que los minutos de la existencia están contados. Y cada tic-tac es un paso hacia el final. Es un gancho psicológico absolutamente devastador. Devastador y muy efectivo. Es un enfoque contundente. Pero, ¿qué papel juega entonces el sombrero de copa? Porque una calavera con huesos cruzados ya transmite el mensaje de urgencia por sí sola. Añadirle un sombrero de copa parece restarle dramatismo o al menos cambiar el tono de la amenaza.
Es que el sombrero de copa lo cambia todo. Históricamente, esa prenda añade un barniz de formalidad, de pertenencia a una clase alta, de dominio, sofisticación y maestría. Al colocarlo sobre la calavera del tiempo que se agota, el mensaje se refina. Ya no es simplemente dar miedo. Ya no es una muerte caótica a la que hay que temer con desesperación. Es una urgencia que puede y debe ser dominada. Es la promesa de que la mortalidad puede ser vestida con elegancia si uno se convierte en el maestro de su propio tiempo. Significa tomar las riendas del destino con clase, no dejarse arrastrar por los minutos. Exactamente. Es como una declaración de principios. El tiempo es limitado, pero se puede transitar por él con absoluto señorío. Y luego entra en juego ese corazón rojo brillante, situado a un lado. Supone un contraste estético y conceptual brutal frente a la palidez de los huesos de la calavera. El corazón rojo actúa como el contrapeso perfecto en la balanza visual. Compensa la oscuridad, la fatalidad de la calavera y el reloj. El corazón siempre ha representado la vitalidad máxima, la pasión desbordante, el latido constante y rítmico de la existencia plena. O sea que todo junto forma un mensaje súper condensado. Si se sintetiza toda la imagen, el resultado es el mensaje central de la obra condensado en un solo golpe de vista. La imagen declara que el tiempo es un recurso finito y que la muerte aguarda en el reloj. Por consiguiente, resulta imperativo tomar el control con verdadera maestría, ¿Qué sería el sombrero de copa? para inyectarle un impulso vital, apasionado y rebosante de energía a la existencia que está encarnada en el corazón. No se trata simplemente de un logotipo decorativo, es un manifiesto filosófico entero comprimido en trazos de tinta. Totalmente. Y resulta hipnótico observar cómo una sola imagen puede albergar semejante carga psicológica y filosófica, combinando el estoicismo antiguo con la autoayuda moderna. Y los datos aportados por las fuentes revelan que no es el único elemento visual cargado de simbolismo. Hay otra ilustración fundamental que parece intentar capturar la esencia puramente emocional de ese madrugón a las 5 de la mañana. Se trata de un dibujo a lápiz, de trazo fino y muy detallado. Sí, la del pájaro. Exacto. Muestra a un pájaro majestuoso, quizás un águila por la inmensa envergadura de sus alas, o tal vez una paloma de proporciones míticas. Esta criatura alada está emergiendo de entre unas nubes densas, voluptuosas y oscuras. Dejando la oscuridad atrás. Y lo más llamativo es que el ave lleva puesta una corona sobre la cabeza, y justo a sus espaldas, rompiendo la composición, resplandece un sol radiante, con rayos largos y agudos que iluminan absolutamente toda la escena. Es una imagen que rezuma un poder y una superioridad inmensas. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía del libro, la interpretación de esta segunda imagen resulta sumamente reveladora. Ese sol naciente con sus rayos agudos abriéndose paso es la representación literal, casi fotográfica en su concepto, de esas 5 de la mañana. Es el amanecer puro y duro. Es el amanecer capturado en su estado más puro y victorioso. Pero el elemento verdaderamente significativo, el núcleo del mensaje, es el ave coronada. En la iconografía clásica y en la mitología, el ave siempre simboliza la libertad absoluta y la capacidad de elevarse por encima de las circunstancias terrenales. Y al añadirle la corona. Y del dominio incontestable. El ave se eleva imponente por encima de las nubes grises y en el contexto de este método de productividad, esas nubes bien podrían representar a esa masa anónima y dormida. La gente que se queda en la cama. Representan a la inmensa mayoría de la población que sigue atrapada en el sopor del sueño, en la inercia, mientras el individuo victorioso ya está conquistando los primeros rayos del sol. Es la materialización visual perfecta de la primera parte de ese subtítulo. Controla tus mañanas. Quien asume esta rutina adquiere una soberanía indiscutible sobre la jornada antes de que el resto del mundo siquiera haya logrado abrir los ojos. Se convierte en un monarca del amanecer. Y para ponerle la guinda a toda esta cuidada construcción de identidad, las fuentes gráficas también revelan una firma muy distintiva. Aparece una gran letra R estilizada, con un trazo manuscrito y fluido, que obviamente pertenece a la inicial del autor, Robin Sharma. Esa simple R inyecta un potente sello de exclusividad. Claro. Logra que todo este viaje conceptual, desde el sombrío recordatorio de la muerte en el reloj hasta la gloriosa coronación al amanecer, se perciba como una invitación íntima. Casi genera la ilusión de formar parte de un círculo muy privado, un club selecto patrocinado y apadrinado por el mismísimo autor. Constituye un ejercicio brillante de construcción de marca personal. Esa R manuscrita tiene el poder de humanizar un concepto que de otro modo sería abstracto y punitivo. Porque madrugar a las 5 no es fácil.
Madrugar a las 5 es duro, es un régimen de disciplina militar. Pero esa firma lo transforma en una filosofía de autor, en un acompañamiento personal. Convierte el sacrificio en prestigio. ¿Le da ese toque humano? Ahora bien, es crucial entender que todo este sofisticado andamiaje conceptual y visual, esta seductora promesa de dominio sobre la vida y la victoria sobre el tiempo, no flota de manera espontánea en el vacío. Requiere una infraestructura industrial masiva y perfectamente engrasada para lograr aterrizar en las manos del público a escala global. Y ahí es exactamente donde entra a jugar un papel vital el ecosistema editorial y los mecanismos de difusión moderna. Efectivamente, hay que mirar detrás de la cortina. Cambiemos un poco el foco hacia la mecánica de cómo un mensaje tan supuestamente íntimo, un mensaje basado en madrugar en silencio para dominar el tiempo propio, aterriza en las mesitas de noche y en las pantallas brillantes del gran público. La paradoja de la que hablábamos. Se ha mencionado que el libro se ampara bajo el paraguas del sello editorial Grijalbo, una casa con un peso específico tremendo y una maquinaria de distribución arrolladora en el mercado. Pero lo que resulta verdaderamente revelador, y quizás un poco paradójico, es la presencia digital que acompaña la promoción de la obra. Es que esto es fundamental analizarlo. Según las imágenes extraídas de las fuentes, la campaña del libro está profundamente anclada en una red de perfiles sociales de alto impacto. Aparecen los identificadores oficiales de la editorial, se observa una presencia robusta en Facebook a través de cuentas como @megustaleerebooks y @megustaleer. En todas las plataformas, vamos. También hace acto de presencia el clásico icono del pajarito de Twitter, hoy conocido como X, apuntando a la misma cuenta @megustaleer. Y por supuesto, no falta el inconfundible contorno de la cámara de Instagram, de nuevo remitiendo a @megustaleer. Incluso en uno de los márgenes se puede apreciar parte del logotipo de la campaña matriz, ese fragmento egustal, que remite a la marca comunitaria global. Sí, la maquinaria toda máquina. Y aquí surge una duda muy razonable. ¿No es profundamente contradictorio usar las redes sociales más absorbentes del planeta para vender un método sobre proteger el tiempo y la atención? Es una paradoja monumental y es absolutamente digna de análisis porque define la era moderna del desarrollo personal. Pensemos fríamente en la premisa central que sostiene este libro, la imperiosa necesidad de levantarse a las 5 de la mañana. Históricamente, y también dentro de la propia narrativa de la obra, ese momento preciso del amanecer se describe como un refugio inviolable. Un lugar seguro lejos del ruido. Exacto. Es una franja horaria diseñada teóricamente para la desconexión total, para abrazar la soledad, para sumergirse en el silencio más absoluto y practicar la introspección antes de que el ruido ensordecedor del mundo exterior comience a demandar atención. Que es lo que todos buscamos, al fin y al cabo. Sin embargo, este poderoso mensaje de aislamiento temporal y retiro espiritual se distribuye, se promociona y se integra hasta la médula en un ecosistema de redes sociales masivas. Plataformas que han sido diseñadas por ingenieros con una precisión quirúrgica para capturar la atención humana. Para generar interrupciones constantes y mantener a la población conectada de manera ininterrumpida. Exactamente. Vender el antídoto contra la distracción, utilizando las máquinas de distracción más perfectas jamás creadas, es una ironía fascinante. Es como intentar apagar un incendio usando un lanzallamas, o vender un retiro de silencio con un megáfono en medio de una plaza abarrotada. Resulta muy llamativa la forma en que el mensaje del aislamiento necesita del bullicio más absoluto para sobrevivir. Es una ironía enorme, sin duda, pero al mismo tiempo representa una genialidad incontestable del marketing contemporáneo. Y lo más importante, subraya una realidad ineludible sobre la psique de la sociedad actual. El desarrollo personal, hoy en día, rara vez se practica como una experiencia verdaderamente solitaria. ¿En qué sentido? En que se ha transformado, en gran medida, en una experiencia comunitaria y performativa. La persona madruga a las 5 de la mañana, en la oscuridad, hace su ejercicio y su meditación, pero luego siente la necesidad psicológica de documentar ese madrugón en las historias de Instagram. La foto del amanecer con el café. Eso es, se comparten las rutinas del club en grupos de Facebook, se debaten las frases del libro en hilos de Twitter. El conocimiento, incluso el que aboga por el aislamiento, se comparte y se consume de manera hiperconectada. La promesa inicial de la soledad matutina y el silencio se retroalimenta y se sostiene económicamente gracias a la necesidad intrínseca de validación y de pertenencia social durante el resto de la jornada. Como si no existiera si no se publica. Si alguien se levanta a las 5 de la mañana y no lo publica en sus redes,
Parece que el esfuerzo no ha existido en el tejido social. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan? Significa que la ambición de vivir de manera intencional, el intento genuino de tomar las riendas del tiempo y de la existencia, no ocurre jamás en un vacío esterilizado. Nunca. Requiere conocimiento, por supuesto. Requiere enfrentarse a obras que desafíen los hábitos o inspiren cambios drásticos, como ocurre con la monumental promesa de este libro editado por Grijalbo. Pero, de igual forma, exige una comprensión profunda del entorno en el que se consume toda esa información. Obliga a tener filtros. Filtros muy potentes, además. Y es precisamente esta necesidad de filtrado lo que permite cerrar el círculo conceptual de manera impecable con la labor que se mencionaba al principio de este espacio. Ante el aluvión de logotipos complejos, redes sociales y promesas de éxito, se necesitan herramientas para separar el grano de la paja. Así es, porque navegar en solitario por este océano inabarcable de promesas de productividad, de logotipos cargados de simbolismo sobre la mortalidad y de campañas publicitarias cruzadas en múltiples redes sociales puede llegar a ser paralizante y abrumador. Hay demasiada información compitiendo por nuestra atención. Identificar con claridad qué ideas son genuinamente útiles y aplicables para mejorar el día a día y cuáles son simplemente el resultado de un empaquetado de marketing excepcionalmente bueno, requiere una inversión de tiempo. Y el tiempo es, irónicamente, el recurso más escaso y el que toda esta industria intenta enseñar a gestionar mejor. De ahí el valor de destilar la información hasta dejar solo la esencia práctica. Llegamos así al tramo final de este análisis a fondo. Y merece la pena recapitular brevemente el peculiar viaje que han trazado las fuentes analizadas hoy. El recorrido comenzó desgranando una promesa que roza lo monumental. La idea de que dominar el madrugán es el equivalente exacto a dominar la vida en su totalidad. Una promesa enorme, sí. Quedó expuesto cómo esa promesa adquiere un aura casi mística, casi infalible, al venir del creador de la famosa historia de un monje que se despojó de su Ferrari y cómo toda esa estructura se consolida a nivel mundial gracias al firme e inesperado respaldo de figuras de la literatura espiritual como Paulo Coelho. Posteriormente, la disección se sumergió en la profunda e incluso un tanto inquietante iconografía que acompaña el concepto comercial. Se analizó ese constante y severo recordatorio de la mortalidad humana expresado a través del reloj y la calavera. Esa imagen que se queda grabada en la retina. Una calavera que, paradójicamente, viste un elegante sombrero de copa para instar a tomar el control con maestría antes de que sea tarde, apelando siempre a la vitalidad inagotable de ese gran corazón rojo adyacente. Y también se exploró a fondo el potente simbolismo del triunfo individual y la soberanía mediante esa ave coronada que con un trazo clásico se eleva majestuosamente hacia el sol naciente, dejando muy por debajo a las oscuras nubes y a la masa que sigue durmiendo. Y para cerrar el círculo, quedó expuesta la gran paradoja moderna. Como todo este vasto universo conceptual de aislamiento, silencio y exclusividad a horas intempestivas termina distribuyéndose a través del bullicio ensordecedor y constante de las redes sociales, cobijado bajo el paraguas de grandes infraestructuras como las cuentas de Me Gusta Leer. Ha sido un trayecto revelador por los engranajes internos de una de las industrias más pujantes y fascinantes de la actualidad. Para mantener la coherencia con el rigor y el tono informativo de este formato, y tal como marcan las fuentes originales, es el momento idóneo para recordar la misión fundamental que ha servido de base para la disección de hoy. Este espacio de análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto indispensable que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de una forma clara, accesible y sumamente práctica. Todo este recorrido, a través del marketing y la filosofía de la productividad, plantea una pregunta importante. Una de esas reflexiones que obligan a mirar más allá del diseño de la portada y a cuestionar la viabilidad del fenómeno de masas. A ver. Si la promesa de El Club de las 5 de la mañana está tal y como afirma tajantemente la cita de Paulo Coelho, logrando cambiar las vidas de millones de personas en todo el mundo, ¿qué pasará exactamente con la magia, con el silencio absoluto y con la ansiada exclusividad de ese amanecer cuando, hipotéticamente, la mitad del planeta haya decidido unirse a este mismo club?
Buena pregunta. Si millones de individuos logran elevarse por encima de las nubes asumiendo el papel del ave coronada de la Ilustración, ¿dejarán las 5 de la mañana de ser ese refugio solitario, el Pacífico, para convertirse, de manera inevitable, en la nueva, competitiva y ruidosa normalidad de la sociedad moderna? Es una paradoja fascinante, porque cuando el éxito basado en la exclusividad se vuelve verdaderamente masivo, la exclusividad desaparece. Esa es una perspectiva que le da la vuelta por completo al concepto. Se llenarán las calles y las redes sociales a las 5 de la madrugada de la misma prisa, el mismo estrés y el mismo ruido que ahora domina a las 8 de la mañana. Es un interrogante profundo que queda flotando para la reflexión de quienes acompañan este espacio al otro lado del altavoz. Llega el momento de poner el punto final por hoy, invitando a mantener siempre una mirada curiosa y crítica sobre cómo se invierten o cómo se deciden proteger con firmeza las primeras y valiosas horas de la jornada. Que esas horas, independientemente de lo que marque la esfera del reloj, sirvan verdaderamente para impulsar la existencia con sentido. Un saludo muy cálido y hasta la próxima entrega de nuestro análisis a fondo.